Revelado, millonario oculto finge paralicia para poner a prueba a su novia, pero descubre un amor verdadero. En el corazón bullicioso de la Ciudad de México, donde los colores de los mercados vibran con vida y los aromas de la comida callejera alimentan tanto el cuerpo como el alma, Alejandro, un joven emprendedor, soñaba más allá de las fronteras de su modesto barrio. Desde niño, la ambición le brotó en cada rincón de su ser, empujado por su deseo de triunfar y demostrar que uno no necesita de una herencia millonaria para forjar su propio destino. Pero, a menudo, el ecos de su humilde origen resonaba como una sombra en sus anhelos, especialmente cuando se trataba de Valentina, la mujer que hacía latir su corazón. Valentina, dulce y fuerte, dedicaba su tiempo a cuidar y educar a los pequeños en una guardería, creando memorias familiares llenas de risas. Sin embargo, la preocupación en su rostro se hacía evidente cuando su madre hablaba despectivamente de Alejandro, quien a sus ojos no era más que un muchacho de barrio. A pesar del amor que los unía, la presión era implacable, y Alejandro decidió que era hora de poner a prueba el verdadero sentimiento de Valentina. Los días pasaron, y con una idea trágica en la mente, Alejandro concibió el plan más temerario. Tras un supuesto accidente en su nuevo negocio, se presentó ante ella en una silla de ruedas, con un rostro marcado por el dolor y los ojos llenos de confusión. «Valentina, ¿me amarías si no fuera más que un peso muerto?», le preguntó con una voz quebrada. Ella, llena de amor y compasión, lo abrazó fuerte, tan fuerte que él pudo sentir cómo su corazón latía con fuerza. Sin embargo, en su interior, el engaño lo consumía. Mientras tanto, la comunidad, siempre unida y solidaria, comenzaba a murmurar. Muchos veían la belleza de su amor, pero otros no podían evitar el juicio. «¿Qué hace ella con un chico de su clase?», pensaban. La confusión aumentaba, y Alejandro, atrapado entre su autoengaño y el amor genuino de Valentina, comenzó a arrepentirse. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la verdad estaba por salir a la luz. En un giro del destino, Valentina se topó con la realidad del engaño y su corazón se rompió. Frente a él, con lágrimas en los ojos, le recriminó su acto de desesperación. «¿Cómo pudiste?», gritó, el temblor en su voz llenó el aire. La valentía que la caracterizaba se hizo presente, y aunque su madre la había empujado a dudar, ahora levantó la voz para defender lo que sentía. «No importa de dónde vengas, Alejandro. Lo que me importa es lo que eres». Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. En ese instante, entendió que su error había puesto en juego no solo su amor, sino también su dignidad. Con el corazón en la mano, la incertidumbre lo envolvía. Valentina le lanzó una pregunta cuya respuesta definiría su vida: ¿estás dispuesto a dejar atrás las inseguridades de tu pasado y luchar por lo que realmente importa? La atmósfera se tornó tensa, el tiempo se detuvo, y el amor, una vez más, saltó al frente, desafiándolo a elegir, la verdad o el miedo. ¿Podrá Alejandro encontrar el valor para abrazar su verdadera identidad y luchar por su amor? Alejandro respiró hondo, las palabras de Valentina resonaban en su mente como un eco que no podía ignorar. La intensidad de su mirada, llena de dolor y coraje, lo atravesaba como una espada. Él había creado ese monstruo con su propia inseguridad y ahora estaba allí, encarcelado por su propia trampa. ¿Cómo habría podido pensar que el amor podía ser probado de esa manera? El aire era denso, y en el silencio que siguió a su desafío, cada segundo pareció estirarse en una eternidad. Valentina, con el corazón palpitando en su pecho, aguardaba una respuesta que podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. «No sé, Valentina, solo sé que tengo miedo», dijo Alejandro, su voz apenas un susurro. Era un miedo que le había acompañado desde pequeño, el temor de no ser suficiente, de no ser el hombre que ella merecía. Pero la espera en los ojos de ella lo azotó con una verdad que no podía ignorar. ¿Miedo?
Ella repitió, indignada y dolida. ¿Eso es todo lo que sientes? No puedes dejar que el miedo siga dictando tu vida, Alejandro. Despierta. Lucha por lo que quieres. Las palabras de Valentina lo sacudieron. Era la primera vez que alguien le decía que su futuro no tenía que estar definido por su pasado. Él se dio cuenta de que había estado escondido demasiado tiempo detrás de una falsa imagen. Alejando la mirada, se sintió perdido en un mar de emociones, la culpa, el dolor y, sobre todo, el amor que sentía por ella. Debo ser honesto contigo, finalmente dijo, sintiendo como el miedo comenzaba a desvanecerse. Lo que hice fue un gran error. Fingí ser alguien que no soy. Y ahora, tengo que enfrentar las consecuencias. Valentina, sin soltar su mirada, asintió. Y eso es un paso. Pero ahora, ¿estás listo para mostrarme quién eres de verdad? Alejandro asintió con la cabeza, el fervor comenzaba a encenderse en su interior. Sí. Sí, estoy listo. Estoy dispuesto a enfrentar lo que fui y lo que soy. Te prometo que no te fallaré otra vez. Valentina esbozó una tímida sonrisa entre las lágrimas. Aunque las palabras eran poderosas, sabía que las acciones hablarían aún más fuerte. Unos minutos más, y su historia podría regresar a la senda que ambos anhelaban, aunque el camino estuviera lleno de baches que superar. Los murmullos y miradas ajenas a su alrededor se desvanecieron en un burbujeante ruido sordo, no importaba lo que pensaran los demás. Solo existía el momento entre ellos dos. Con un impulso inesperado, Valentina se acercó, tomó las manos de Alejandro entre las suyas y susurró casi con reverencia, nunca olvides que yo elegí amarte, y lo haré cada día mientras tú elijas ser quien realmente eres. Pero, Alejandro, debo advertirte, no todos aceptarán nuestra relación. Una sombra cruzó su rostro. Sé que mi madre no tolera que esté contigo. La preocupación mecía su voz. Entonces, enfrentémosla juntos. No permitiré que nuestra historia se detenga por el juicio de los demás, respondió Alejandro, decidido, pero en el fondo, una pregunta ardía en su mente. ¿Estaba listo para enfrentar no solo a su madre, sino a toda la comunidad que cuestionaba su amor? Un roce de dudas lo invadió una vez más. Sin embargo, el amor que Valentina le había dado empezaba a desmantelar esos muros. Prométeme algo, Valentina, dijo finalmente, con un destello de determinación en sus ojos. Cuando la tormenta arrope nuestros días, no vamos a dejar que el miedo nos separe. Ella sonrió, y por un instante, el mundo a su alrededor pareció iluminarse. Prometido, pero entre risas y promesas, la vida les tenía preparadas sorpresas. Una semana después de su reconciliación, Alejandro recibiría una llamada inesperada. Una invitación al evento más exclusivo del año, donde su pasado y su futuro colisionarían de una manera que jamás imaginó. ¿Podría Alejandro enfrentarse a la realidad que siempre había tejido con hilos de inseguridad? Su camino hacia la redención apenas comenzaba. La semana transcurrió entre momentos de alegría y tensión. Alejandro no podía deshacerse de la invitación que había llegado a su puerta. Era una carta en un elegante sobredorado con el insignia de una famosa firma de eventos. El elegante tono del papel contrastaba con la tormenta de emociones que lo invadía. La gala sería la oportunidad perfecta para mostrar a todos quién era realmente, pero también significaba enfrentarse a su madre y a un mundo que había desestimado su amor por Valentina. El día del evento llegó, y con él la ansiedad se apoderó de Alejandro. Se miró al espejo, ajustando su corbata, inspeccionando cada detalle. El reflejo le devolvía una imagen que no parecía ser el mismo, sino una versión esculpida por el miedo. Debo ser valiente, se dijo, inhalando profundamente. Tras la puerta, Valentina lo esperaba, y su sola presencia le daba la fuerza que necesitaba. Al salir, vio a Valentina vestida en un vestido rojo que abrazaba su figura de manera perfecta, irradiando confianza. «Guau», fue todo lo que pudo pronunciar. Ella sonrió, y sus ojos brillaron por la emoción. Pero tras esa sonrisa, él discernía una preocupación latente. ¿Estás listo?, le preguntó ella, nerviosa pero decidida. Listo para todo, afirmó Alejandro, sintiendo que las palabras eran más fuertes que el temblor en su corazón. Una vez en la gala, el ambiente era electrizante.
Parejas elegantes disfrutaban de la música, la risa y el brillo deslumbrante de luces que creaban una atmósfera casi mágica. Sin embargo, para Alejandro, el ruido era únicamente una cortina que ocultaba su verdadero desafío. Durante la cena, Alejandro se dio cuenta de que varios rostros conocidos lo miraban, sus miradas serias chocaban con su autoimagen. La gente cuchicheaba, haciendo alusión a su pasado, a cómo se había reinventado por el amor de Valentina. Fue entonces cuando, al mirar entre la multitud, vio a su madre. Ella estaba en una esquina, observándolo con una mezcla de desaprobación y decepción que le caló hondo. Mientras Alejandro se encontraba en la mesa principal, su madre se acercó. «¿Qué haces aquí, Alejandro?», preguntó con frialdad, como si la distancia que había entre ellos se intensificara en ese instante. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro se inyectó valor. «Estoy aquí porque elegí ser quien soy, y estar con la persona que amo», respondió, con determinación, esperando que su voz no temblara. «Ella no es para ti», replicó su madre sin titubear, como si sus palabras fueran dagas. «No necesitas un cuento de hadas. Necesitas a alguien que te eleve, no alguien que te arrastre a su mundo». Valentina, que había escuchado la conversación, dio un paso al frente, su rostro lleno de valentía. «No estoy aquí para arrastrarlo. Estoy aquí para apoyarlo», dijo con firmeza. La tensión era palpable. Todos en la mesa esperaban una explosión de palabras. «¿Y tú crees que solo por tus buenos deseos él podrá cambiar su vida?», disparó la madre de Alejandro, y la sala se sumió en un silencio incómodo. Él sabía que el momento de la verdad había llegado, un punto de inflexión donde su amor sería puesto a prueba. «Mi vida no está definida por el juicio de los demás», declaró Alejandro, mirando a su madre directamente a los ojos. «Valentina es la razón por la que he encontrado la fuerza para ser mejor. Y no voy a permitir que lo que tú pienses nos detenga». Las palabras de Alejandro resonaron como un trueno, desatando miradas sorprendidas entre los presentes. Valentina apretó su mano, y por un segundo, se sentía indestructible, pero antes de que el ambiente pudiera relajarse, un hombre alto y bien vestido se acercó. Su mirada ardía con una mezcla de curiosidad y desafío. «Disculpen, ¿pero ni siquiera se presentan? ¿Quién es este pequeño héroe que os atreve a desafiar a la matriarca?», preguntó con sarcasmo que encendió las llamas de la tensión aún más. Silencio absoluto. Todos los ojos estaban ahora sobre Alejandro y Valentina, y en ese momento crucial, Alejandro supo que se encontraban en una batalla. No solo por su amor, sino por su futuro. ¿Estaban listos para lo que vendría a continuación? La respuesta no pudo salir de sus labios, y en su pecho se alzó una nueva tormenta de dudas y miedos. La noche apenas comenzaba, y la verdadera prueba estaba por desatarse. La atmósfera de la gala se volvió aún más pesada. El hombre que había interrumpido, que parecía vibrar con un deseo de confrontación, dio un paso adelante, cruzando los brazos como si la escena le ofreciera un espectáculo. La música de fondo se desvaneció en el eco de su sarcasmo, dejando a Alejandro expuesto y vulnerable. «¿Pequeño héroe, dices?», ironizó el desconocido, mirando a Valentina con desdén. No sabía que los cuentos de hadas aún existían en la vida real. «Debo preguntarte, Valentina, ¿por qué eliges ser la heroína de un perdedor?». Alejandro sentía el calor de la vergüenza subir por su rostro. Quería responder, pero las palabras se atoraban en su garganta. Valentina notó su lucha y dio un paso hacia adelante, plantándose con determinación. «Elegí a Alejandro porque es valiente y verdadero», dijo, su voz resonando con firmeza. «A veces, ser leal a uno mismo y a los que amas es más importante que las apariencias que tú y otros puedan tener». Los murmullos recorrían la sala, los invitados se asomaban, intrigados por el desenlace de la pelea verbal. El hombre del sarcasmo arqueó una ceja, sorprendido ante la repentina valentía de Valentina. «Interesante, aunque no se trata solo de valentía, querida. En este mundo, el dinero y la imagen importan. ¿Crees realmente que un corazón valiente es suficiente para sobrevivir?», dijo, lanzando el desafío como una flecha. Alejandro sintió como su estómago se encogía. Había creído que podía enfrentarse a todo, pero este momento era diferente. Era su madre, era su futuro.
Sin embargo, en el rincón de su mente, había una chispa de resolución encendida por las palabras de Valentina. Quizás en tu mundo solo importen los billetes y los trajes, comenzó Alejandro, buscando su voz. Pero el amor que siento por Valentina es más rico que cualquier fortuna. Su apoyo me ha dado fuerzas que ni tú ni nadie puede comprender. El hombre rió, casi burlonamente. Bellísimas palabras, Alejandro, pero te advierto, la gente no reacciona bien a las decepciones. Su tono ahora era más amenazante, y Alejandro sintió que el aire se volvía más denso. ¿Acaso temes que el valor de un hombre no se mide solo por su cuenta bancaria? A veces, el verdadero poder radica en tener valor y amor. Eso es lo que yo tengo. Alejandro se sintió más fuerte con cada palabra. Valentina lo miró, sus ojos llenos de orgullo. No necesito lujos, solo un hombre que me respete y ame. Y eso lo encuentro en Alejandro, reafirmó, poniendo su mano sobre el hombro de él, como si el contacto ayudara a crear un escudo entre ellos. La multitud comenzó a murmurar. Algunos ya mostraban admiración, otros continuaban escépticos, pero la balanza comenzaba a inclinarse. El hombre que se les había encarado parecía perder algo de su terreno, la duda aparecía en sus ojos. Finalmente, la madre de Alejandro, percibiendo la batalla, dio un paso hacia adelante. Esto es una locura, dijo, frunciendo el ceño y jugando su carta final. Quizás ambos estén llenos de idealismo. Pero Alejandro, tú necesitas pensar en tu futuro. Deja de jugar con fuegos que podrías quemarte. Alejandro se sintió dividido. La tensión se mantuvo en el aire, como una flama en el viento. La opinión de su madre aún pesaba sobre él, y podría ser la última palabra del asunto. Pero cuando miró a Valentina, vio en sus ojos la promesa de una vida verdadera, sin ataduras ni temores. Lo haré, dijo de repente, su voz resonando con claridad. No voy a dejar que el miedo decida por mí. Si eso significa perder a algunos en el camino, que así sea. Mi vida es mía, y quiero vivirla con el amor y la valentía que me ha enseñado Valentina. La respuesta de Alejandro provocó un murmullo de sorpresa y admiración en la sala. Valentina sonrió, pero él sintió que el tumulto de emociones seguía dentro de él, como un río a punto de desbordarse. En ese momento, el extraño, visiblemente frustrado, se giró para marcharse. ¿Te arrepentirás, Alejandro? Lo que hoy tú ves como fortaleza, podría ser tu peor debilidad, Alejandro. Ahora más decidido que nunca, no se sintió amenazado, sino liberado. La respuesta de su madre llegó en forma de un susurro. No pierdas lo que realmente importa, dijo al tiempo que el hombre se alejaba. Mientras la multitud empezaba a dispersarse, sintió que algo en él había cambiado irrevocablemente. El desafío era real y apenas comenzaba. De repente, una voz familiar y repleta de confusión se coló entre los murmullos de la gente. Alejandro, necesito hablar contigo. Era su hermana, y su rostro mostraba una mezcla de preocupación y rapidez, como si traía noticias que podrían cambiarlo todo. Un nuevo giro en su vida estaba a punto de revelarse. ¿Qué podría hacer que su hermana apareciera en un momento como este? La noche no había acabado, y Alejandro iba a descubrir cuántas sorpresas y desafíos le quedaban por enfrentar. La mirada de su hermana, Laura, estaba llena de una mezcla de ansiedad y determinación. Se acercó más a él, el bullicio de la gala se desvanecía a su alrededor hasta quedar en un suave murmullo. Alejandro se preocupó al notar el temblor en sus manos y la palidez en su rostro. ¿Qué pasa, Laura? ¿Por qué estás aquí? Preguntó, su voz baja y urgente, tratando de mantener la confidencialidad en medio del caos. Ese es papá. Necesitas escucharme, dijo, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchada. Ha pasado algo grave. Está en el hospital y la situación es más complicada de lo que pensábamos. Alejandro sintió como si el suelo se abriera debajo de él. Su padre, un pilar fundamental en su vida, estaba en problemas y la idea era devastadora. Al instante, los ecos del enfrentamiento con el desconocido y las dudas de su madre desaparecieron, reemplazados por un torrente de preocupación y miedo. No, no puede ser. ¿Qué le ha pasado? Cuestionó, sintiendo que su corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse de su pecho. Laura se mordió el labio, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Se desmayó en la oficina y,
Los médicos están investigando. Los resultados de las pruebas no son buenos, respondió con voz entrecortada. Me dijeron que necesitas estar allí, que tu apoyo podría marcar la diferencia. Voy a ir ahora mismo, dijo Alejandro, sintiendo un impulso irrefrenable de estar junto a su padre. Sin pensarlo, tomó la mano de Valentina, buscando su respuesta. ¿Seguirás aquí?, preguntó Valentina, sus ojos llenos de preocupación, aún incapaz de entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Sí, necesito que estés a mi lado. No puedo hacerlo solo, contestó firme, abrazándola rápidamente, como si sus brazos pudieran darle la fortaleza que necesitaba. Se apartó de su hermana, y la urgencia del momento lo empujó hacia la salida, dejando atrás la gala, las risas y los murmullos que antes parecían tan relevantes. Mientras caminaban, Laura trató de calmar su respiración, pero la tensión se palpaba en el aire. «Hay algo más que necesitas saber», murmuró. «Hay alguien que está tratando de poner en peligro la reputación de nuestra familia». Lo que hoy ocurrió en la gala, no fue una casualidad. ¿De qué hablas? Alejandro se detuvo de golpe, su corazón ahora latiendo al ritmo de un tambor. La revelación de su hermana hizo que su mente se llenara de preguntas. ¿Alguien está detrás de todo esto? Las cosas no son siempre lo que parecen, susurró Laura, mirando hacia atrás, como si sintiera la sombra de un peligro inminente. Alguien está utilizando nuestra situación para sus propios fines, y puede que tenga más poder del que pensamos. Debes tener cuidado. Alejandro sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Todo había cambiado en instantes. La defensa de su relación con Valentina, el desafío del extraño, y ahora esta nueva amenaza. Era como si el mundo se hubiera volcado sobre sus hombros, y él se encontraba en medio de una tormenta sin rumbo. Voy a proteger a nuestra familia, nada nos detendrá, declaró Alejandro con determinación. Se dio cuenta de que no solo luchaba por su amor, sino también por su legado. Al llegar al hospital, la ansiedad crecía en su interior, como un grito ahogado. Las puertas automáticas del centro de salud se abrieron y el tintineo de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos. La situación se sentía opresiva, como si cada segundo se alargara en espacio y tiempo. Cuando finalmente llegaron a la sala de espera, encontró a su madre llorando en silencio, su rostro sombrío iluminado solo por la luz fría del hospital. Alejandro se acercó rápidamente, pero antes de que pudiera decir algo, ella lo miró con un cansancio que le partió el corazón. Lo siento, hijo, no hemos podido hacer nada, dijo, dejando que sus lágrimas fluyeran. El dolor se apretó en su pecho. En ese instante, Alejandro comprendió que los verdaderos desafíos apenas comenzaban, y que el amor y la valentía que había decidido abrazar ahora tenían que enfrentarse a una oscuridad que acechaba más cerca de lo que jamás había imaginado. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó en voz baja, y justo en el momento más crítico, el médico apareció en la puerta, su rostro grave sugiriendo que las respuestas eran más complejas de lo que Alejandro quería creer. Necesito hablar con la familia, dijo el médico con un tono que hacía eco a su temor. La incertidumbre pesaba en el aire. Alejandro sintió que el tiempo se detuvo, y la pregunta latía en su mente: ¿qué sucedería a continuación? El médico entró a la sala con una expresión que no presagiaba nada bueno. Las palabras se sentían como cuchillos afilados listos para desgarrar la esperanza de Alejandro. La sala de espera estaba impregnada de un silencio pesado, y los murmullos de los otros pacientes parecían lejanas sombras. ¿Qué hay de mi padre?, Alejandro presionó, su voz temblando a pesar de su esfuerzo por mantener la calma. La mirada del médico se movió lentamente entre él, su madre y Laura, como si cada uno de ellos exigiera respuestas. Su condición es grave, comenzó el médico. El desmayo fue solo un síntoma de algo más profundo. Necesitamos realizar más pruebas, pero tememos que pueda haber complicaciones serias. El mundo de Alejandro se oscureció. Las palabras del doctor giraban en su mente como un eco aterrador, disminuyendo cualquier atisbo de luz que quedaba. Se encontró en una lucha interna, deseando que todo fuera solo un mal sueño, pero la realidad era aplastante. «Mamá, ¿tienes alguna idea de qué podría estar pasando?», preguntó, volviendo su mirada hacia ella. Su madre, con los ojos rojos y cansados, se encogió de hombros.
Lo único que sé es que su corazón no está bien. Ha estado estresado últimamente, trabajando más de lo habitual, murmuró, luchando por contener las lágrimas. La angustia se apoderó de Alejandro. Su mente recordó los momentos en los que se había reunido con su padre, quien siempre parecía tener una energía interminable para todo, incluso para él. Su apoyo incondicional siempre había sido como un refugio al que regresaba. ¿Cómo podían estar tan cerca del abismo? Necesitamos ser fuertes, dijo Laura, intentando erguirse y ofrecer consuelo. Debemos estar presentes, eso es lo que él necesita. Vamos a estar aquí para él en todo momento, reafirmó Alejandro, sintiendo una chispa de determinación resurgir en medio de la penumbra. No le dejaremos solo. Mientras el médico continuaba dando detalles sobre el cuidado que su padre necesitaría, Alejandro no pudo evitar sentir una sombra de inquietud asomarse. Las palabras de Laura resonaban en su mente: alguien está tratando de poner en peligro la reputación de nuestra familia. Esa advertencia lo perseguía, como una advertencia que se negaba a desvanecerse. ¿Y si lo que le sucedió tiene que ver con eso? Alejandro interrumpió, impulsado por la sospecha. ¿Y si alguien está detrás de su enfermedad? El médico lo miró sorprendido, como si su suposición fuera tan inesperada como absurda. No podemos descartar nada, pero lo principal ahora es estabilizarlo y asegurarnos de que reciba la mejor atención. Justo en ese momento, su teléfono vibró. Miró la pantalla y su corazón se detuvo. Se trataba de un mensaje de Valentina. Estoy aquí, ¿cómo está todo? Alejandro sentía que el nudo en su pecho se apretaba aún más al pensar en cómo los problemas que lo rodeaban podrían impactar su relación con ella. Él necesita de mí, pero también la necesito a ella, pensó con énfasis mientras luchaba con sus emociones. Se retiró al pasillo, buscando un espacio para reflexionar y responder. Pero antes de poder hacerlo, otra figura apareció, interrumpiendo su caos interno. Era un hombre que no reconocía, con una expresión decidida y una nota de urgencia en su mirada. Alejandro, comenzó el extraño, soy amigo de tu padre. Hay algo importante que necesito contarte. El corazón de Alejandro se aceleró. Misterios y revelaciones estaban pesando sobre él como una tormenta inminente. ¿Qué tenía que decir ese desconocido? ¿Y cuán profundo caería la red de secretos que amenazaba su familia? ¿Qué pasa? Alejandro preguntó, sintiendo que sus instintos lo estaban llevando a un punto de inflexión. El hombre inhaló profundamente, y entonces, con un tono que sugería serias implicaciones, pronunció: tu padre está involucrado en algo mucho más grande de lo que imaginas, y necesitas saberlo antes de que sea demasiado tarde. La incredulidad invadió a Alejandro, pero una parte de él sabía que debía escuchar. Lo que estaba a punto de descubrir podía cambiarlo todo, para bien o para mal. La atmósfera se espesaba, y mientras miraba al hombre, sintió que una nueva pregunta emergía en su mente: ¿podría su familia estar al borde de una revelación que los llevaría más allá del dolor que estaban sintiendo ahora? Alejandro sintió que el aire se volvía más espeso, como si una nube oscura se hubiera asentado en el pasillo del hospital. Sus pensamientos se arremolinaban, tratando de conectar las piezas del rompecabezas que se presentaba ante él. El desconocido lo observaba con seriedad, como si supiera que cada palabra que iba a pronunciar podía cambiar la trayectoria de la vida de Alejandro. ¿Más grande en qué sentido? ¿Qué quieres decir con eso? Alejandro se atrevió a preguntar, su voz entrecortada, pero llena de determinación. Necesitaba respuestas, y rápido. El hombre, que se presentó como Manuel, suspiró profundamente antes de continuar. Tu padre se ha visto envuelto en un asunto muy delicado. Hay personas que lo están vigilando, y no de una buena manera. Su enfermedad podría no ser solo una cuestión médica. Te lo diré claro, hay posibilidad de que haya sido intencional. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. La frase resonaba como un eco aterrador en su mente. Alguien había querido hacerle daño a su padre. Sentía una mezcla de confusión e ira brotar en su pecho. ¿Por qué no lo sabíamos?, preguntó, angustiado. Él ha tratado de proteger a la familia. Siempre ha sido así, un hombre orgulloso que no se deja ver vulnerable. Pero los problemas que enfrenta son más grandes que él.
No se puede luchar solo, y ahora podría ser demasiado tarde, contestó Manuel, su mirada llena de una tristeza palpable. El corazón de Alejandro palpitaba descontrolado. Las imágenes de su padre siempre fuerte, siempre accesible, se desmoronaban. ¿Y qué debo hacer? La pregunta se sentía como un grito desesperado de ayuda. Manuel tomó un paso adelante, su expresión convertida en algo decidido. Debes liderar. Investigar lo que realmente está pasando, encontrar a aquellos que han estado utilizando a tu padre. La vida de él y la reputación de tu familia están en juego. Pero ten cuidado, te están observando. Un frío helado se apoderó de Alejandro al imaginar la amenaza que se cernía sobre su familia. ¿Cómo implico a Laura y a mi madre en esto sin preocuparlas más de lo que ya están? El dilema lo mantenía en un tira y afloja emocional. La carga era demasiado pesada para llevarla solo. Debes hacerlo en secreto. Puedes contarles un poco, pero lo más importante es que protejas la información. Cuanto menos sepan, menos riesgos correrán, respondió Manuel. La seriedad en su voz no dejaba lugar a dudas. Con la mente abrumada, Alejandro sintió que una llama de determinación empezaba a encenderse dentro de él. No podía permitir que la sombra de la desesperación cubriera a su familia. Pero, al mismo tiempo, una pregunta lo atormentaba: ¿quién quería hacerle daño a su papá? La inquietante presencia de un enemigo desconocido extendía sus garras sobre ellos. Voy a encontrar la verdad, dijo finalmente, con un tono que revelaba su renovada determinación. No descansaré hasta desentrañar lo que está sucediendo. Manuel asintió, satisfecho con la respuesta. Tienes el valor de tu padre. Pero ten cuidado con quienes se cruzan en tu camino. Podrían parecer aliados, pero sus verdaderas intenciones pueden ser mortales. Mientras Alejandro se alejaba de Manuel, una serie de preguntas comenzaron a girar en su mente. La hospitalidad del lugar ahora se sentía como un campo de batalla, pero también había un fuego ardiente en su interior que clamaba por justicia y claridad. Cuando se reunieron de nuevo en la sala, la expresión de su madre le hizo recordar la fragilidad de la situación. Se acercó a ella con un abrazo fuerte, deseando, en el fondo, que todo fuera un malentendido, un sueño del que pudieran despertar, pero un escalofrío recorrió su cuerpo al pensar en lo que estaba a punto de descubrir. El peligro era real, y la lucha apenas comenzaba. Mientras se alejaban del hospital esa tarde, Alejandro sintió que cada paso los alejaba de la normalidad y los acercaba a un caos desconocido. El juego del gato y el ratón estaba a punto de comenzar, y no sabía si estaba listo para los sacrificios que tendría. ¿Qué hacer? Con el sol ocultándose en el horizonte, una verdad quedó grabada en su mente: su vida nunca volvería a ser la misma, y con cada segundo que pasaba, se acercaban más al desconcertante laberinto que ponía en peligro todo lo que amaba. ¿Podría Alejandro manejar el peso de un secreto que podía romper su familia? La incertidumbre se cernía en el aire como un velo, y ahora más que nunca, necesitaba respuestas. Pero, ¿acaso estaba preparado para lo que vendría? Alejandro sintió que el corazón se le encogía mientras trataba de asimilar lo que acababa de aprender. El camino que tenía que tomar parecía tan oscuro como la inevitable noche que empezaba a caer. Su mente giraba a 1000 por hora, pero todo se iba reduciendo a una única decisión: debía actuar. Al llegar a casa, su madre esperaba en la sala, sus ojos reflejaban el cansancio. No podía imaginar cuánto pesaba en su corazón. El aroma del guiso que preparaba impregnaba el aire, y por un instante, todo parecía regresar a la tranquilidad de antes. Pero esa calma era engañosa. Alejandro se sentía un impostor en su propia vida. ¿Cómo está tu padre?, preguntó su madre, al borde de una esperanza que se iba enfriando rápidamente. Ella siempre había sido su refugio, pero ahora era él quien debía protegerla. Está bien, mamá. Solo necesita descansar, respondió, tratando de engañarla también. No quería que la preocupación empañara su mirada dulce. Esa noche, mientras la familia intentaba mantener una conversación ligera, Alejandro no podía dejar de pensar en las palabras de Manuel. Aquello que su padre había ocultado podría costarles más que solo la tranquilidad, podría ser la vida misma. Luego de la cena, cuando todos se retiraron a descansar, Alejandro decidió que ya no podía esperar. Su padre siempre había sido un hombre comprometido con la verdad, un pilar de integridad. ¿Por qué?
¿Por qué ocultar problemas tan peligrosos? Fue entonces cuando decidió que necesitaba más información. Ingresó al despacho de su padre, un espacio con estanterías repletas de libros y documentos, donde solía escuchar historias que ahora parecían lejanísimas. Encendió la lámpara y comenzó a buscar entre las carpetas, tratando de descifrar alguna pista que pudiera ayudarlo a entender el oscuro mundo en el que se estaba sumergiendo. Al revisar, se topó con un viejo diario desgastado. Con el corazón latiendo fuerte, comenzó a hojearlo, descubriendo anotaciones sobre reuniones en lugares extraños, nombres que no le sonaban, y un lenguaje que, aunque familiar, lo envolvía en una tensión inquietante. Cada página le acercaba más a su padre, pero también a un abismo de secretos que desbordaba su mente. De repente, escuchó un ruido sordo. La puerta del despacho se abrió lentamente, y una figura oscura entró. Era Laura, su hermana. Su presencia era como una brisa fresca en una noche sofocante, pero también traía consigo preocupaciones visibles. Alejandro, ¿qué estás haciendo aquí a estas horas?, preguntó, inquieta. No puedo quedarme de brazos cruzados, Laura. Debemos averiguar qué está pasando. No puedo permitir que esa gente lastime a papá, dijo con voz firme, despidiendo el aire que había retenido. ¿Y si te metes en problemas? No puedo soportar perderte también. Sus ojos reflejaban miedo y amor. Era una mezcla familiar, una trampa que Alejandro había estado ignorando. Si no hacemos algo, podríamos perderlo a él, contestó Alejandro, sin poder ocultar la angustia que destilaba su mirada. Laura suspiró, como si entendiera que se trataba de algo más profundo. Está bien. Pero vamos a hacerlo juntos. Si estamos metidos en esto, por lo menos no podemos quedarnos solos, dijo, apretando su mano con determinación. La noche avanzaba, y a medida que la verdad comenzaba a revelarse, algo en el aire se sentía distinto, una promesa de unión, pero también un llamado a la tormenta. Ambos sabían que estaban entrando en un juego peligroso, sin embargo, lo que no sabían era que ya estaban siendo observados. Desde las sombras, alguien seguía la pista de los hermanos con interés, y sus intenciones estaban lejos de ser benignas. ¿Por qué sentimos que alguien más está siempre un paso detrás de nosotros?, murmuró Laura, dando un giro al final de la conversación. Mientras miraba la sombra que se proyectó en la pared, Alejandro tuvo un escalofrío. La respuesta a esa pregunta podría no solo cambiar sus vidas, sino también poner a prueba su vínculo fraternal. Al día siguiente, una decisión no solo los obligaría a investigar a su padre, sino que los llevaría de frente hacia el peligro que los acechaba. ¿Podrían unirse y enfrentar la verdad que sus padres habían tratado de ocultar? La intriga se espesaba, y las sombras de la noche parecían estar más vivas que nunca. Alejandro y Laura se adentraron en el silencio de la noche. El aire estaba frío y pesado, como si la oscuridad misma intentara advertirles sobre los pasos que estaban a punto de tomar. Al salir del despacho, un escalofrío les recorrió la espalda. La incertidumbre estaba viva, palpando el ambiente. Mientras descendían las escaleras hacia la sala de estar, Alejandro se detuvo un instante, una sensación de inminente peligro lo envolvía, como si una sombra se estuviese asomando por la esquina de su realidad. Alejandro. Laura lo miró con preocupación, sus ojos azules brillando de ansiedad. ¿Estás seguro de esto? ¿Realmente crees que estás listo para lo que podríamos encontrar? Él inhaló hondo. Era una pregunta difícil, pero en su corazón sabía que no había vuelta atrás. Era su padre. Era su familia. No podemos vivir en la incertidumbre. No podemos permitir que este secreto nos consuma. Debemos hacerlo por papá. Su voz estaba cargada de una determinación que ni él mismo había anticipado. Pronto, las palabras de su madre en la cena comenzaron a resonar en su mente, llenándolo de una mezcla de culpa y urgencia. ¿Qué pasaría si ellos encontraban algo que su padre había hecho solo para protegerlos? ¿Qué harían al respecto? Cada respuesta parecía abrir más puertas hacia la oscuridad. Juntos, salieron de casa, decididos a buscar respuestas. En el campus de la universidad de su padre había rumores. Aquello que antes era solo una charla sin importancia ahora parecía la clave para develar un misterio que podría cambiar todo. Caminaban entre las sombras del campus, donde las luces parpadeaban como faros de esperanza en medio de la inquietud.
Según Manuel, algunas personas lo han visto, en lugares extraños, murmuró Laura, mientras se sentaban en un banco cubierto de hojas muertas. Él habló de un encuentro en el viejo bar de la calle Granados. Dicen que hay cosas que se han prometido a cambio de protección. Alejandro frunció el ceño. ¿Protección de qué exactamente? ¿De quién? Su corazón latía con fuerza, sabía que tocaba el núcleo del misterio. Laura miró al frente, su mente trabajando a 1000 por hora. Tal vez el bar sea nuestro mejor bet. Si alguien sabe algo, será allí. Es un lugar donde las verdades se susurran entre vasos de licor. Había fuerza en sus palabras, y la ansiedad había sido reemplazada por un sentido de objetivo. En ese momento, el sonido de un crujido detrás de ellos les hizo girar la cabeza. ¿Ves?, dijo Laura, su voz temblorosa. Te lo dije, alguien nos está siguiendo. Alejandro sintió que el aire se le cortaba, su mirada se fijó en la distancia, intentando discernir entre las sombras. Tal vez es solo un transeúnte, intentó calmarse, pero su instinto le decía que no sería tan simple. Los dos se levantaron de golpe, el alma en un puño, y comenzaron a avanzar con rapidez en dirección a la calle iluminada, apretando sus manos para no perderse. Mientras corrían, Laura recordó lo que habían dejado a medio camino, la verdad de su padre, la implicación de un oscuro secreto. No podían eludir el inevitable encuentro con su pasado. La figura en la oscuridad siguió sus pasos, ya a un lado, abrumando cualquier esperanza latente. Si llegamos al bar, tal vez allí encontremos respuestas. Pero hemos de tener cuidado, dijo Alejandro, mirando de reojo para verificar que realmente no estaban solos. Fue entonces que el susurro de una voz familiar lo alcanzó, un eco que lo detuvo en seco. Alejandro. Laura. Aquella voz, llena de una mezcla de urgencia y angustia, era de su amigo Javier, que parecía materializarse de la oscuridad. No es seguro aquí. Vengan conmigo, instó, extendiendo la mano como un salvavidas derribando la niebla. Hay cosas más grandes en juego, no están listos para lo que se cruzará en su camino. Ambos hermanos se miraron, un sentimiento de temor y esperanza se entrelazaba. ¿Qué clase de realidad estaban a punto de enfrentar? Al aceptar la mano de Javier, dieron un paso hacia lo desconocido, sintiendo que a cada instante se acercaban más a la verdad que los había llevado hasta este punto. Los peligros que acechaban no eran simples cuentos. La oscuridad no era solo un telón de fondo, sino un personaje en su propia historia. ¿Habrían tomado la decisión correcta al unirse a su amigo? Un nuevo dilema emergía en sus corazones, y la historia apenas comenzaba a desenredarse. ¿Podrían encontrar las respuestas en el bar antes de que las sombras los atraparan? La noche había caído como un manto pesado sobre la ciudad. Alejandro y Laura, junto a Javier, se adentraron en el viejo bar de la calle Granados. El lugar, un refugio de secretos y murmullos, parecía estar lleno de miradas furtivas. Con cada paso que daban, la tensión en el aire aumentaba, como si todos estuvieran al tanto de que algo importante estaba a punto de suceder. Por aquí, dijo Javier, guiándolos a una mesa en un rincón apartado, donde las luces tenues jugaban con las sombras. Alejandro sentía como el corazón le latía más rápido que nunca. No solo estaban a punto de confrontar un secreto familiar, sino que las sombras de un peligro desconocido también lo seguían. ¿Qué sabes de lo que está pasando?, preguntó Alejandro, su voz firme pero tensa. Quería respuestas, y las necesitaba pronto. Es un juego peligroso, pero tengo un contacto que puede ayudar, dijo Javier mientras se inclinaba hacia adelante, sus ojos destilando seriedad. Alguien en la universidad ha estado escuchando rumores sobre tu padre. Dicen que han hecho tratos realmente oscuros. No puedo creer que tengamos que involucrarnos en esto, exclamó Laura, con preocupación marcando su rostro. Si él ha estado involucrado en algo así, ¿qué vamos a hacer? El miedo de perder a su padre la involucraba, y Alejandro sintió su angustia como un eco en su propio corazón. Debemos ser valientes. Estar aquí significa que ya hemos dado el primer paso, aseguró Alejandro, metiendo la mano en su bolsillo como si buscara la seguridad que tanto necesitaba. Javier asintió con determinación, mientras miraba hacia la entrada del bar. Lo único que puedo ofrecerles en este momento es conectarles con mi contacto.
Pero tengan cuidado. No todos en este lugar tienen buenas intenciones. El ambiente del bar cambió drásticamente cuando una figura conocida entró por la puerta. Era Carlos, un viejo conocido de la familia, con aires de sabiduría y un brillo de preocupación en sus ojos. Se acercó a la mesa, y en un gesto protectivo, les hizo una señal para que hablaran en privado. «Carlos. ¿Qué haces aquí?», preguntó Alejandro, sintiéndose aliviado y ansioso a la vez. «Vine a ver cómo estaban. Estoy preocupado por lo que he escuchado. He visto a personas merodeando cerca de su casa, y a algunos de mis amigos hablando de rumores peligrosos», dijo, apoyándose en la mesa con una mano. «Necesitan saber lo que involucra a su padre». Oyendo esas palabras, cada uno de los latidos del corazón de Alejandro resonaba con un miedo inminente. «Por favor, Carlos, necesitamos saber. ¿Qué está pasando?». Carlos respiró hondo. «Tu padre ha estado en el centro de un conflicto inesperado. Algunas decisiones que tomó se han cruzado con intereses que son más poderosos de lo que él imagina. Alguien está tratando de utilizar esa información para dañar a su familia. Tienes que entender, Alejandro, esto es más grande que tú y que él». «¿De qué hablas?». «No puede ser verdad». La incredulidad y el pánico comenzaron a mezclarse en su mente. «Si alguien está detrás de esto, tenemos que actuar». Alejandro sintió la desesperación embargándolo, la posibilidad de perder a su padre lo acercaba al borde de una oscuridad implacable. «Escucha, no puedes ir a la policía todavía. Tienen que ser discretos. Debes averiguar quién está detrás de esto. Aún así, Alfredo, un tipo que trabaja para la universidad, podría ser tu conecte. Él sabe mucho de lo que sucedió y de a quién deberías temer. Pero recuerda, no se puede confiar en nadie», dijo Carlos, su mirada se posó con pena sobre los hermanos, los ojos de Laura chisporroteaban con la mezcla de temor y determinación. Proyectó una mirada valiente hacia Alejandro, como si dijera silenciosamente que, juntos, podían enfrentar cualquier oscuridad. «Vamos a encontrar a ese tal Alfredo», dijo, su voz firme. Al llegar a la universidad al día siguiente, el ambiente se sentía diferente. Con el estómago revuelto y el corazón acelerado, Alejandro se sumergió en un laberinto de pasillos. Se sentía en su propio campo de batalla, dispuesto a indagar hasta las últimas consecuencias. En cada rincón, temía encontrar respuestas que no quería escuchar. Fue en la cafetería donde finalmente encontraron a Alfredo. Este hombre era pequeño, pero el aire que lo rodeaba traía un toque de peligrosidad que bombardeaba las advertencias que habían escuchado. «¿Alejandro?». «Lo esperaba. Carlos me informó que vendrías. Vamos a hablar, pero aquí no será seguro», dijo Alfredo, escaneando el lugar con la mirada recelosa. Al salir al exterior, se sentaron en un banco del campus. Alfredo comenzó a hablar. «Tu padre ha estado involucrado en una red de corrupción relacionada con contratos de la universidad. Ha estado recibiendo presión de varios lados, y esos problemas no se limitan a las negociaciones. Hay gente que no le teme a nada con tal de conseguir lo que desean». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Alfredo parecían salir de una mala película, pero cada frase era un golpe en la realidad. «¿Qué hay de su salud? ¿Podría haber alguien detrás de eso?», preguntó, la voz quebrada por la preocupación. «Podría ser posible. Estas operaciones tienen sus consecuencias. Alguien quiere que tu padre deje de interferir, y tratar de asustarlo no es más que uno de sus métodos», musitó Alfredo, antes de mirar con seriedad a Alejandro. «No puedes confiar en nadie. Piensa en ello, Alejandro. Hay poder en el silencio, y en el silencio, a veces, pueden existir las respuestas que nos asustarían». «Lo sé. No voy a dejarlo solo. Necesito proteger a mi familia». La determinación brotaba de su interior, encendiendo su espíritu valiente. Se dio cuenta de que esta era la transición de su vida, como si se despojara de la oscuridad y renaciera en cada decisión que tomaba. Encuentra a la persona que esté detrás. Descubre quién se aprovecha de su fragilidad. No esperes, porque no tienes idea de cuánto tiempo corre, concluyó Alfredo.
Sus palabras resonaban en la mente de Alejandro mientras se encaminaba hacia la salida de la universidad. Mientras tanto, Laura estaba preocupada por su hermano. Esta situación se está poniendo intensa. Nunca esperé que todo esto fuera tan complicado, pero debemos quedarnos juntos, dijo, tomando del brazo a Alejandro mientras él intentaba mantener su mente en calma. Ambos tenían una misión que dependía de su unión. Los siguientes días pasaron entre investigaciones y encuentros. Alejandro y Laura se unían en cada búsqueda, compartiendo secretos descubiertos mientras la verdad seguía desdibujándose. Juntos, se enfrentaron al oscuro laberinto que su padre había tratado de construir, con una voluntad férrea. ¿Qué nos dices de Carlos?, preguntó un día Laura. Parece que sabe más de lo que deja ver. No sé si podemos fiarnos de él. Alejandro pensó profundamente. Carlos siempre había sido un amigo, pero las advertencias de Alfredo lo empujaban hacia una nueva dirección. Un plan emergía en sus corazones. Necesitaban un enfoque más audaz. Tenían que desentrañar todo sin levantar sospechas y proteger a su padre a como diera lugar. La revelación de la familia estaba ardiendo en sus venas, y Alejandro estaría preparado para enfrentarse a la oscuridad, unido con su hermana, determinado más que nunca. Con cada día que pasaba, la relación con Valentina se hacía más complicada y llena de miedo. Pero su amor, ese fuego que en momentos parecía extinguirse bajo el peso del secreto, también despertaba un resplandor de esperanza. Su promesa de ser valientes tenía que mantenerse. Finalmente, una noche, Alejandro decidió que era hora de revelar todo a Valentina. Se sentaron en un banco del nuevo parque de la ciudad, donde las luces brillaban con intensidad, contrastando con el torbellino en su interior. Valentina, necesito hablarte. Hay cosas que no has conocido de mí y de mi familia, cosas que pueden ponerte en peligro, comenzó, los nervios erizándole la piel. Los ojos de Valentina se abrieron, llenos de preocupación. ¿De qué hablas, Alejandro? Lo que sea que estés sintiendo, estoy contigo. No importa lo que haya, respondió, su voz un suave refugio que le instó a seguir. Así comenzó su declaración, revelando cada detalle de aquella oscura realidad que estaban viviendo. Valentina lo escuchó con el corazón en la mano, sintiendo el peso de su amor entre las sombras. Pero en su mirada había un destello de determinación. No dejaré que el miedo te consuma. Sabemos que el amor puede vencer cualquier obstáculo. Vamos a enfrentarlo juntos, dijo, sus ojos destilando valor y amor. Alejandro sintió una oleada de gratitud. Finalmente, con Valentina a su lado, estaban listos para afrontar la tormenta que se avecinaba. Con su amor fortalecido y el respaldo de Laura, sabían que podían salir adelante, sin importar el desafío. La verdad se iría revelando, y con ella, la posibilidad de redención. Mientras Alejandro se levantaba, la brisa nocturna parecía susurrar promesas de luz. Una nueva resolución se había forjado en ellos, y un camino hacia la esperanza había comenzado a abrirse. Estaban listos para luchar no solo por su amor, sino también por la verdad que su familia merecía escuchar. La vida nunca volvería a ser la misma, pero el poder de su amor y unidad se había encendido en su interior. La lucha apenas comenzaba, y Alejandro sintió el fuego arder más fuerte que nunca. Se miraron el uno al otro, como dos guerreros listos para enfrentarse a lo peor del mundo. No importa lo que venga, siempre seremos más fuertes juntos, le dijo Valentina. Siempre, respondió Alejandro, y con esa promesa, su historia se unió a la lucha por la verdad y la luz que habían encontrado en medio de la oscuridad. Un ciclo de amor, valentía y revelación comenzaba a cerrarse en un nuevo horizonte. De esa forma, la historia de Alejandro, Valentina y su familia estaba destinada a transformarse. El amor triunfaría en su lugar, en su lucha. Ahora más que nunca, eran un solo corazón, un solo destino. La verdadera vida estaba frente a ellos. Ahora, querido lector, lo que has leído puede cambiar la forma en que vives tu vida. Si quieres unirte a esta comunidad que se enfrenta a los desafíos, te invito a suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más corazones que necesiten escuchar este tipo de historias inspiradoras. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, y comparte este viaje con nosotros. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación.
Recuerda, el verdadero apoyo viene de aquellos que comprenden la esencia del amor y el valor. No esperes ni un segundo más.